Muchas gracias, Joel. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. Más fuerte, ¿cómo están? Bien, no les escuchaba. Muy bien. Sí, como decía Joel, debido al problema del coronavirus y todo eso, pues hemos tenido que estar teniendo clases no presenciales, sino a distancia. Así que creo que varios de ustedes han sido mis alumnos, pero no he tenido el gusto de conocerlos cara a cara. Levante la mano, ¿quién ha tenido al menos una clase conmigo? Ajá, ¿quién ha estado en Apocalipsis? Apocalipsis, ¿quién llevó Génesis? Ajá. ¿Hay alguien aquí que alguna vez llevó Mateo conmigo? Ah, muy bien, entonces sí, conozco a la mayoría. Muy bien. Vamos a abrir la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Pedro. La primera carta del apóstol Pedro. Y si bien los versículos que nos tocó estudiar hoy son 1 Pedro capítulo 1 versículo 22 al final del capítulo y después un par de versículos del capítulo 2, vamos a leer desde el capítulo 1 para poder tener un poquito de trasfondo en cuanto a lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, puestos de pie, vamos a dar lectura empezando en 1 Pedro capítulo 1 y empezamos en el versículo 3, ¿ok? Vamos a leer desde el 3 al 5 y después vamos a seguir leyendo del 13 en adelante. Leemos: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Muy bien, pueden tomar asiento. Hay una analogía que Pedro usa en esta carta, y es la analogía de un niño recién nacido. Esto lo vemos claramente en el capítulo 1, versículo 3, donde dice: Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer. Acá está hablando de un nacimiento, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa analogía va a usarla Pedro desde el mero principio de la carta, pero continúa. Fíjate en el versículo 23, 1 Pedro 1:23.
Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero más adelante nos queda todavía más clara esta analogía que él está usando de un bebé recién nacido, precisamente aquí en el capítulo 2, versículo 2, donde dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, como el apóstol Pedro está usando esta analogía del niño recién nacido, es lo que vamos a usar hoy en esta mañana tú y yo para poder entender esta carta. Entonces, yo quiero que te imagines una historia, digámoslo así, inventada. Imagínate que, yo creo que la mayoría aquí son solteros, pero vamos a imaginar por un momento que estás casado. Vamos a imaginar que estás casado y que tu esposa va a dar a luz a tu primer bebé. Van al hospital y entonces el bebé nace y ahí llora, ¿verdad? Ahí sacan al bebé llorando. Viene así el doctor con el bebé y el doctor llega y te dice, mire, le tengo muy buenas noticias. Hemos inventado una vacuna que le hemos puesto a su bebé. Y esa vacuna no solo lo protege de toda enfermedad conocida por el hombre, sino que esa vacuna convierte a su bebé en un inmortal. Va a ser imposible que muera su bebé. Su bebé puede vivir para siempre, pero hay un pequeño detalle aquí, te dice el doctor. Y el doctor te dice, lo único es que para que su bebé crezca, usted tiene que darle esta leche especial. Es una leche única, un producto especial, y esa leche se la tiene que dar todos los días. Si usted no se la da, no es que se va a morir porque es inmortal, pero si usted no le da esa leche, si usted no le alimenta de esa leche, el bebé se va a quedar enanito. Y no solamente se va a quedar enanito físicamente, no solo no va a crecer físicamente, te explica el doctor, sino que él te dice, tampoco él va a crecer intelectualmente, no se va a desarrollar su intelecto y tampoco va a crecer emocionalmente. Entonces su bebé es inmortal, pero si usted no le proporciona esa leche, su bebé se va a quedar inmaduro, pequeño, enanito, nunca va a llegar a la madurez. Ahora, esta historia que te acabo de contar es una historia que yo inventé, pero si entramos a la profundidad de lo que Pedro nos está queriendo enseñar, es algo parecido. Es algo parecido. Vamos a primeramente hacer un rápido repaso de lo que es la carta del apóstol Pedro. Bueno, esta carta nos menciona que tenemos tres cosas que son incorruptibles. Nuestra herencia, la salvación, es incorruptible. El rescate que fue pagado por nosotros, es decir, la sangre de Cristo, lo que compró nuestra salvación, es incorruptible. Y número 3, la simiente de la palabra de Dios es incorruptible. Ahora, quiero que vayamos al capítulo 1 y ahí vamos a leer en el versículo, vamos a ver, déjame ver si lo encuentro. Versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La primera cosa que Pedro habla que es incorruptible es nuestra herencia, nuestra salvación. Pero quiero que veamos por un momento, quiero que tengas en todo el momento en la mente la analogía que hablamos al principio del bebé recién nacido. ¿Te acuerdas que te dije que ese bebé recién nacido era inmortal? Bueno, ahora vamos a estudiar qué significa eso en la realidad, en nuestra vida, en la vida cristiana. Nuestra salvación, dice acá, que es una herencia incorruptible. ¿Qué significa la palabra corruptible? La palabra corruptible es la palabra griega aftartos. Y lo que esa palabra significa es que es algo imposible de ser corrompido, pero otro significado que se le da a esta palabra es algo que es inmortal, algo que es indestructible. Esa es la palabra que se le está dando a nuestra herencia, a la salvación. Pero después dice que también esa herencia es incontaminada. Y aquí viene la palabra griega amiantos.
¿Sabes lo que amianto significa? Significa algo que es sin mancha, algo que no falla, algo que es puro, limpio, inmaculado. Pero después usa otra palabra, que es una palabra de español antiguo, no la usamos hoy en día, es la palabra inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Bueno, es la palabra griega amarantos, y lo que significa esa palabra es algo que no se desvanece, algo que no se marchita, algo sobre lo cual el tiempo no tiene efecto, algo que es perpetuo. Y después, por último, dice que nuestra herencia, la salvación, está reservada. Y la palabra que usa aquí es la palabra tereo. Lo que significa esta palabra es que es algo que está guardado cuidadosamente. ¿Y dónde está guardado esa salvación? En el cielo. Entonces, como puedes ver, la carta del apóstol Pedro es una carta muy hermosa que te puede ayudar a verdaderamente afirmar lo que es la seguridad de salvación. Nuestra salvación, por tanto, es algo que es indestructible. Nuestra salvación es algo que es imposible de manchar, imposible de fallar. Algo que no se desvanece, que es perpetuo y que está guardado cuidadosamente en el cielo. Por tanto, quiero hacerte algunas preguntas. Basado en las palabras que acabamos de estudiar, ¿puede algo que es inmortal morir? ¿Puede algo que es no perecible perecer? ¿Puede algo que es incorruptible poder ser corrompido? ¿Puede algo que es indestructible ser destruido? Por supuesto que no. Entonces, aquí Pedro viene usando la analogía de que somos bebés recién nacidos, pero también Pedro está diciendo, somos inmortales, no por mérito nuestro. Tenemos una salvación, no por mérito nuestro, sino por los méritos de la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Por la sangre de Jesucristo es que tú y yo tenemos esa seguridad eterna que no depende de nosotros. No depende de si tú te portaste bien hoy o te portaste mal. Depende de que si un día tuviste fe en aquella sangre preciosa que el Cordero derramó en la cruz del Calvario. Si un día tú tuviste fe en que Cristo pagó tus pecados en la cruz, entonces tienes como posesión esa herencia que es imposible de perder. Entonces, hemos nacido de nuevo, hemos sido salvados, hemos sido hechos herederos. Pero ¿qué pasa? Si seguimos leyendo más adelante, ves que en el capítulo 2, dice en el versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la idea? Sí, somos inmortales por la gracia de Dios, hemos sido perdonados, un día vamos a tener un nuevo cuerpo. Un día vamos a vivir en el cielo, un día vamos a ver a Dios cara a cara. Un día vamos a estar en un lugar donde no va a haber más tristeza, donde no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad, no va a haber más temor. Pero hoy, mientras tú y yo estemos en este cuerpo, se nos anima a no quedarnos enanitos espiritualmente. Se nos anima a seguir creciendo. Ahora, quiero que veas algo. Acá hay una parte de estos versículos que ha causado alguna confusión algunas veces, y algunos han pensado que esto está hablando de salvación por obras, donde dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa palabra para fue mal traducida en nuestra Biblia en español. La palabra para en griego es la preposición eis. Y la preposición eis puede ser traducida de tres formas. Puede ser traducida como por, como para o como en. Ahora, las preposiciones es algo muy curioso porque no importa el lenguaje que hables, inglés, español, lo que sea, francés, italiano, en todos los idiomas hay problemas en cuanto a cómo traducir una preposición de un idioma a otro. Y una de las razones por las cuales hay problemas para traducir las preposiciones es porque muchas veces en nuestro propio lenguaje no las usamos correctamente. ¿Ves? Te quiero poner un ejemplo entonces de por qué esta preposición fue traducida mal.
La correcta traducción que debió haber estado acá, aquí debería decir, para que por ella crezcáis en la salvación. Eso es lo que debería decir acá. Para que por ella crezcáis en la salvación. ¿Cómo sabemos que debió haber sido traducido así? Por el contexto. Vemos que viene hablando de que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Gracias. Lo cual ya sabemos que significa que es imposible perder la salvación. Viene hablando de que hemos sido renacidos para una esperanza viva. Y al hablar de que hemos sido renacidos, piensa en esto. Cuando dice, para que por ella, dice, para que crezcáis, ¿por qué es que debería decir en la salvación y no para salvación? Piensa por un momento en esto. Según la analogía que Pedro está usando, el bebé ya nació, ¿no es cierto? Cuando Pedro usa el lenguaje, fíjate que dice, nos hizo renacer, está hablando de un tiempo pasado. Ya renacimos, ya nacimos espiritualmente en el día que creímos en Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces, ¿qué es lo que viene primero? ¿Nacer o crecer? Obviamente nacer es un evento que se da primero. El bebé necesita estar vivo para poder entonces crecer. No es que el bebé necesita crecer para llegar a estar vivo. Entonces, fíjate como por contexto la traducción correcta que debió darse aquí es la preposición en. Pero te voy a dar otro ejemplo. Imagínate, y esto tiene que ver con las preposiciones también. Imagínate una frase que vamos a traducir una frase del idioma inglés al español. Y la frase que vamos a traducir es esta. Ustedes conocen, a ver, levanta la mano, ¿quién sabe quién es Jesse James? ¿Saben quién es Jesse James? Fue un ladrón en el viejo oeste, ¿verdad? Imagínate que decimos, en inglés sería algo así como decir, Jesse James wanted for robbery. Esa palabra for sería el equivalente a la palabra que estamos hablando acá, ace, o a la palabra que está aquí donde dice para. Porque la palabra for la podemos traducir al español como por o como para. Pero cuando tú escuchas esa frase, Jesse James wanted for robbery, ¿cómo la traducirías tú? ¿Jesse James buscado para que robe? ¿O Jesse James buscado por robo? Si ya tú sabes que él es un ladrón muy conocido, entonces ¿cuál sería la traducción correcta? Jesse James buscado por robo. ¿Ves? El contexto tiene mucho que ver a la hora de traducir las preposiciones. Entonces, fíjate, si el apóstol Pedro viene hablando de que nuestra salvación es algo que no se puede perder, que no se puede destruir, y además de eso viene usando una analogía donde dice que hemos sido renacidos y después dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Por contexto, ¿cuál sería entonces la traducción que verdaderamente tiene sentido? La traducción que verdaderamente tiene sentido sería decir, para que por ella crezcáis en la salvación. Entonces, ya habiendo despejado toda duda en cuanto a lo que verdaderamente este versículo significa, vamos ahora a la lección espiritual. Sí, ya, después de haber recibido a Cristo, después de haber confiado en Él, ya eres salvo. Tu herencia está guardada, reservada en el cielo. Es una herencia que no se desvanece, nadie te puede quitar la salvación. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Cristo. Pero, ¿te das cuenta que tienes que crecer en la salvación? Eso quiere decir que es una decisión tuya, mía, si nos quedamos enanos espiritualmente. En el ejemplo que te di de la analogía que inventé, yo te dije que el doctor dijo que aunque el bebé era inmortal, si no tomaba esa leche, se iba a quedar enano físicamente, pero tampoco se iba a desarrollar intelectualmente, ni tampoco se iba a desarrollar emocionalmente. Igual nos puede suceder a nosotros. Fíjate dos exhortaciones que el apóstol Pedro está diciendo acá. Primero, en el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, en otras palabras,
habiendo ya tenido fe, habiendo creído la verdad del Evangelio, habiendo ya sido salvos mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Aquí me está hablando de un desarrollo emocional. Pero puedas preguntarte, ¿cómo hago para amar a mi hermano si todos los días mi hermano viene y hace lo que a mí me molesta? Pero ¿cómo hago para amar a mi hermano si continuamente está apretando el botón que me hace enojar? La respuesta está en los versículos que sigue. Tienes que alimentarte con la leche espiritual, porque solo esta leche espiritual es lo que nos va a hacer crecer. Y es lo que nos va a hacer crecer también emocionalmente. Es lo que te va a capacitar a ti para que tú puedas amar a esas personas que son difíciles de amar. Seamos honestos, hay personas que son difíciles de amar, ¿no es cierto? Hay personas que son un pan del cielo. Que le caen bien a todo el mundo, viste que son re dulces. Es fácil amar a esas personas. Pero hay otras personas que no son fáciles de amar. Hay otras personas que es como que saben, como dije antes, qué botón apretar para hacerte molestar, ¿no es cierto? Pues cuando acá está hablando de amarnos los unos a los otros, se trata de esas personas, se trata de esos momentos difíciles. Porque a los que son fáciles de amar, si amáis a los que os aman, ¿qué dijo el Señor? Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué mérito tiene amar al que te ama y al que es fácil de amar? Es al que es difícil de amar, al que se nos comanda amar. Pero si no bebemos de la leche espiritual, pues esa parte emocional nuestra de amar a los demás, de sacrificarnos, de actuar en amor. El amor es una acción, no es una palabra. Yo tengo 2 hijas y una de las cosas que yo les enseño a ellas es: el amor no son palabras, el amor son hechos. Porque ¿de qué sirve que se digan, sí, mi hermanita, te amo mucho, y después le ando jalando los pelos a la hermanita? ¿No es cierto? El amor son hechos. Pero siguiendo con la misma analogía, ¿ves? Si no bebemos de la leche espiritual, no vamos a crecer emocionalmente. Pero ahora quiero que veas el capítulo 2, versículo 1. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Crecimiento espiritual, victoria sobre el pecado, conocer a Dios en una forma más íntima y más personal. Todo eso es imposible sin la leche espiritual. Va más allá de nuestras fuerzas, va más allá de nuestra capacidad humana, es algo espiritual. No puedes desarrollar tu amor por Dios ni tu amor por los hermanos sin la leche espiritual. Como decíamos en el ejemplo, el bebé se iba a quedar enano si no tomaba esa leche. Pues tú y yo nos vamos a quedar enanos si no nos alimentamos con esta leche. Es sumamente importante que pongamos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Hasta qué punto? ¿Te acuerdas en Apocalipsis? Para los que estudiaron Apocalipsis conmigo, ¿te acuerdas cuando estaba el ángel con el librito y entonces el apóstol Juan fue y estuvo ahí con el ángel y se le dio el librito y se le pidió a Juan que comiera del librito? Y Juan dijo que el librito que él comió había sido dulce en su boca, pero amargo en su vientre. Y eso me habla de los 2 roles que juega la palabra de Dios en mi vida. Sí, es muy dulce leer los salmos, las bendiciones, sí, qué lindo. Sí, Dios me va a sustentar siempre, sí, Dios me va a proteger, sí, Dios me ama. Son lindas todas las bendiciones. Pero además de bendiciones, acá hay exhortaciones. No solamente tenemos que degustar lo dulce de la palabra, tenemos que sentir el peso de la palabra, la exhortación de la palabra. Tengo que leerla y tengo que meditarla hasta que me duela. Hasta que me duela mi pecado, hasta que saque lágrimas de mis ojos y me arrepienta por mi pecado, hasta que verdaderamente yo pueda sentir que el Espíritu Santo me está hablando a mi corazón y que me está convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Hasta que lo sucio se ha quitado, hasta que lo podrido se ha limpiado,
hasta que lo que está enfermo sea sanado y que verdaderamente yo pueda escuchar la voz del Espíritu Santo hablándome claramente a mi corazón, hasta que verdaderamente pueda conocer más a Dios. La leche espiritual no adulterada. Es hermosísimo ver las promesas que vemos aquí en esta carta de Pedro en cuanto a la seguridad de la salvación. Es fantástico ver, lo seguro que está nuestra salvación en el cielo, las palabras que el apóstol usó, los significados que tiene: incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Es una salvación segura, un ancla segura. Pero eso implica que tenemos que ser consistentes con lo que somos. Si soy hijo de Dios, si ahora soy un heredero, debo andar como lo que soy. Por eso se me da la exhortación, por ejemplo, en el versículo 14 dice, como hijos, capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sabes por qué dice esto? Dice esto porque es posible que un cristiano sea desobediente. Dice esto porque es posible que un cristiano se conforme a los deseos que antes tenía. Dice esto porque un cristiano se puede comportar como ignorante cuando no debería ser así. Dice esto porque puede ser que un cristiano a veces no ande santamente. Por eso es que lo dice. Por eso está la exhortación. Porque a veces nos desviamos, nos enfriamos, a veces le damos la espalda a Dios. ¿Cómo hacemos para batallar contra nuestra carne? La leche espiritual no adulterada. Tiempo lejos de este libro va a ser un tiempo lejos de la santidad. Tiempo lejos de este libro va a ser un tiempo en fracaso espiritual. Tal vez es hora que vuelvas al libro. ¿Te acuerdas los primeros días, cuando los primeros días después de tu salvación? ¿Te acuerdas ese tiempo donde era la primera vez que abrías las Escrituras y la comías y la comías y la comías y empezabas a ver cosas que nunca habías visto y Dios empezaba a hablarte y versículos y empezaban a brillar y ibas alimentándote y conociendo más a Dios y un gozo profundo inundaba tu corazón? ¿Qué le dijo el ángel a la iglesia de Éfeso en los primeros capítulos de Apocalipsis? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y hay algo que va de la mano con dejar el primer amor. Dejamos la leche espiritual. Es tiempo, tal vez, de que vuelvas al libro. Es cierto, estás en un instituto bíblico, estás estudiando el libro. Pero sabes que tú puedes estar aquí estudiando este libro solo como datos intelectuales, mero conocimiento, sin que ese conocimiento toque tu corazón. Sí, es muy lindo todo lo que estamos estudiando y lo que vas a seguir estudiando. Pero no dejes de tener ese tiempo fuera de las clases, ese tiempo tuyo, donde este libro te hable. Ahora sí, estás haciendo la hora silenciosa todos los días, sí. Pero ¿sabes que lo puedes llegar a hacer en una forma mecánica? No estoy diciendo que no estás haciendo la hora silenciosa. Puede ser que estás haciéndola religiosamente todos los días a la misma hora. Estoy hablando de algo que va más allá. Estoy hablando de que permitir que verdaderamente el Espíritu Santo te hable cada día en una forma directa, en una forma clara. Donde cada día tú abras este libro y verdaderamente el Espíritu Santo hable a tu corazón. Vamos a inclinar la cabeza y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, por esa preciosa palabra. Señor, si aquí hay alguna persona que ha dejado de tomar de la leche espiritual, si aquí hay alguien que ha dejado de escuchar tu voz cada día, quiero pedirte, Señor, que le ayudes a que él o ella vuelva al libro, vuelva a escuchar tu voz en una forma personal, individual, directa, cada día, escuchando directamente de ti tu voz. Gracias, Señor, te ruego para que tu Santo Espíritu continúe hablando a cada corazón con lo que hemos estudiado, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Rafael. Muy bien, un minuto para darles algunos, informaciones. Ya estamos casi en la recta final. Este es el segundo bloque.